Saludos, gente. En este video vamos a incursionar un poquito más en Jetpack Compose, realizando un CRUD con Room y Kotlin. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en Android Studio. Seleccionamos Empty Activity, el que corresponde a Compose. Damos a Next. El nombre yo le voy a poner CRUD, Room, Compose, Kotlin. La versión de Android va a ser la 7.0 y en el Build Configuration Language vamos a seleccionar el Groovy DSL Build Gradle. Le damos a Finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez creado, nos vamos a ir al Build Gradle del módulo y aquí en el apartado de los plugins vamos a poner el correspondiente al CapT. En este caso sería ID, comillas sencillas, Kotlin-capt y comilla sencilla. Después de eso, nos vamos a ir a las dependencias, ya que necesitamos importar la librería de Room y también la librería de la navegación. En este caso, para Room vamos a definir lo siguiente: nuestra variable donde definimos la versión, la 2.5.1, y tenemos estas partes que nos lo piden en la librería correspondiente. También el de la navegación, ya que vamos a ocupar dos pantallas, una para agregar un registro y otra para editar. Antes de sincronizar también vamos a hacer el siguiente cambio, ya que por alguna razón no me está funcionando con la versión 1.8, así que vamos a usar versión 17. Y modificamos y también en el JVM Target cambiamos de 1.8 a 17. Ahora sí, sincronizamos y ya podemos cerrar el Build Gradle. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la estructura de carpetas que vamos a necesitar. Entonces empezamos creando un nuevo package y va a ser para los models. El siguiente va a ser para la navegación, lo vamos a llamar Navigation. El siguiente paquete va a ser para Room, uno más, para manejar los estados, en este caso la llamaremos States, otra carpeta más para los View Models y una última para lo que serían las vistas, en este caso sería Views. De momento vamos a cerrar el Main Activity y empezamos con la parte de Models. Entonces clic derecho, New Kotlin Class File, va a ser un Data Class y lo vamos a llamar Usuarios. Antes de la definición vamos a usar la etiqueta @entity, ya que esta sería una tabla de nuestra base de datos. Entonces ponemos table name y se va a llamar usuarios. Dentro de los paréntesis de la data class vamos a poner lo que corresponderían a los campos de dicha tabla. Queremos un primary key, va a ser autogenerado, en este caso le vamos a poner que sí, y va a ser una variable ID de tipo entero y la vamos a inicializar en 0, coma. Ahora para definir los demás vamos a usar la etiqueta column info y el nombre que va a llevar en nuestra tabla va a ser usuario y la variable del proyecto va a ser también usuario. Esta sería de tipo string y una última variable más va a ser column info. En la base de datos se va a llamar email y dentro de nuestro proyecto vamos a crear también la variable email, que también es de tipo string. Y con esto ya tenemos pues nuestra entidad que corresponde a la tabla de usuarios de nuestra base de datos. Ya podemos cerrar dicha clase y ahora vamos con Room. Vamos a crear un nuevo Kotlin Class File y le vamos a poner por nombre usuarios database. Vamos a definirle con la etiqueta @ que este va a ser un database. Abrimos paréntesis. Tenemos que definirle las entidades que va a llevar esta base de datos. Entonces va a ser igual.
y abrimos corchetes. Hacemos referencia a nuestro modelo que acabamos de definir, que es usuarios, class, coma, le definimos la versión de la base de datos, en este caso va a ser la 1, y también export esquema, le decimos que false. Ahora esta clase tiene que ser abstracta y debe de extender de room database. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de las llaves vamos a definir una abstract function que llamaremos usuarios DAO, que va a ser de tipo usuarios database DAO. Nos va a marcar error ya que dicha interfaz no la hemos creado. Vamos a crearla. Aquí mismo dentro de room, new, Kotlin class file, seleccionamos interface y vamos a poner el nombre que le definimos usuario database DAO. Antes de la definición de la interfaz usamos la etiqueta @DAO. Y ahora sí, dentro de las llaves definimos las funciones que corresponden a nuestro CRUD. En este caso el primero sería un query. Para hacer el select, abrimos comillas, select todo de usuarios, que es nuestra tabla. Y la función la vamos a llamar obtener usuarios. No recibe ningún parámetro y vamos a usar flow, el cual va a ser una lista de tipo usuario. El siguiente va a ser query para seleccionar únicamente un elemento. Entonces va a ser un select asterisco from usuarios. Le ponemos cuando ID sea igual al ID. Y definimos la función. Entonces va a ser fun obtener usuario. Este sí va a recibir un parámetro. En este caso es un ID de tipo entero. Y este nos va a devolver un único elemento. En este caso un flow de usuarios. Ya con eso tenemos para la parte de la consulta. Vamos a agregar, actualizar y borrar. Entonces para agregar usamos la etiqueta insert. Va a ser una función suspendida y el método lo vamos a llamar agregar usuario. Este va a recibir la información o el objeto que quiere agregar. En este caso va a ser un usuario que va a tener la estructura de la clase usuarios. No nos va a regresar nada. Entonces podemos continuar con el siguiente que va a ser update. También va a ser una función suspendida y se va a llamar actualizar usuario. También va a recibir un objeto usuario de tipo usuarios. Y por último, para borrar, sería el @delete, función suspendida, y lo hace llamar borrar usuario. Recibe también el objeto usuario, que es de tipo usuarios. Y ya con esto hemos terminado nuestro DAO. Lo podemos cerrar. Aquí nos marca este error debido a que nos faltó poner los paréntesis. Ahora sí, ya no tenemos errores en la definición de nuestra base de datos. Ya la podemos cerrar. Lo siguiente que vamos a definir va a ser nuestro archivo de estados, el cual nos va a ayudar mucho en el sentido de que cuando nuestra lista reciba alguna modificación, ya sea que se agregó algún elemento, se editó o se borró, ese estado se va a actualizar y automáticamente va a volver a pintar la información que tenemos en pantalla. Entonces, vamos al paquete de estados. Definimos un nuevo Kotlin class file. Va a ser un data class y lo vamos a llamar usuarios state. Dentro de los paréntesis definimos todos los elementos que queremos que formen parte de los estados y a su vez cuando estos elementos reciban modificaciones por parte del usuario, va a volver a redibujar lo que sea necesario. Para esto vamos a necesitar una lista de usuarios que va a ser una lista con elementos o objetos usuarios. Y la vamos a inicializar como una lista vacía.
Y es todo lo que en este momento ocupamos como los estados. Lo podemos cerrar. Ahora vamos a crear nuestro ViewModel, que va a ser el encargado de conectar las peticiones a nuestra base de datos, y nuestras vistas van a obtener esa información por medio del ViewModel para que las vistas, nada más se enfoquen o se encarguen de mostrar la información. Entonces, en la carpeta ViewModels, New Holding Class File, va a ser una clase y lo vamos a llamar usuarios ViewModel. Abrimos paréntesis y esta va a recibir lo que sería nuestro DAO. Va a ser un private val DAO que va a ser de tipo usuarios database DAO. Dentro de nuestras llaves vamos a crear la variable con el estado. Entonces va a ser var state by, va a ser un mutable state of y va a ser de nuestra clase usuarios state. La inicializamos y vamos a importar lo que nos pida al enter y ya nos quitó los errores. Por último, vamos a decir que este estado va a tener el método set private set. Ahora vamos a definir el comportamiento cuando se inicialice nuestro ViewModel, en este caso por medio del init. Pero antes de eso necesitamos definirle que esta clase va a heredar de ViewModel. Abrimos, cerramos paréntesis y ahora sí, en nuestro init vamos a ocupar corrutinas. Entonces va a ser un ViewModelScope.launch y dentro de las llaves hacemos referencia a nuestro DAO y el método obtener usuarios y vamos a convertirlo a una colección. Va a ser collectLasted y si se fijan, lo que estamos obteniendo es una lista con objetos usuarios. Entonces, ahora vamos a decir que nuestro estado va a ser igual a state copy y la lista de usuarios va a ser igual a lo que estamos recibiendo en el collect. Esto ya nos actualiza nuestro estado y por ende estaría volviendo a redibujar los elementos que estamos mostrándole al usuario. También aquí en el ViewModel vamos a definir los llamados a los otros elementos del DAO. En este caso sería agregar, actualizar y borrar. Para eso vamos a crear las funciones agregar usuario, el cual va a recibir un objeto usuario con la información que queremos agregar. Y esto va a ser igual al ViewModelScope.launch y dentro hacemos el llamado al DAO y al método correspondiente agregar usuario y le pasamos el objeto que queremos agregar. Va a ser algo similar para los otros dos métodos. Entonces va a ser fun actualizar usuario, va a recibir el objeto en cuestión y va a ser igual al ViewModelScope.launch. Hacemos el llamado al DAO y al método actualizar usuario pasándole el objeto. Por último, borrar usuario, recibe el objeto y va a ser igual a la corrutina ViewModelScope.launch DAO.borrar usuario y le pasamos el objeto que queremos eliminar. Y con esto ya hemos terminado de definir lo que sería nuestro ViewModel. Ya lo podemos cerrar. Vamos a continuar con la navegación. Entonces ahora dentro de nuestro paquete Navigation, clic derecho, New, Holding Class File, seleccionamos File y yo lo voy a llamar Nav Manager. Dentro vamos a usar la etiqueta Composable y definimos la función con el mismo nombre. Entonces va a ser Nav Manager. Va a recibir como parámetro un ViewModel. En este caso sería el ViewModel de usuarios ViewModel. Y abrimos llaves y dentro vamos a crear una variable para el NavController. Entonces va a ser val NavController y va a ser igual a remember controller. Remember NavController. Definimos
el nav host, el cual nos pide nav controller, y el graph no lo vamos a ocupar, lo quitamos y pasamos nuestra variable nav controller que definimos, y también vamos a definirle el destino inicial. Hacemos referencia a qué vista es la primera que se va a mostrar al abrir la aplicación y se va a identificar con inicio. Abrimos llaves y dentro definimos cada una de ellas. Por este caso, composable, la ruta inicio tiene que coincidir con nuestro destino inicial, con alguno de los composables que vamos a definir. Entonces aquí, después de eso, vamos a abrir llaves y hacemos referencia al archivo donde tenemos esa vista. En este caso va a ser inicio, view, y le vamos a pasar como parámetros el nav controller y también el view model. Tenemos el error porque esta clase o esta vista no existe. En un momento la vamos a crear. Ahora vamos a copiar este composable, ya que vamos a necesitar dos más. Uno más va a ser para agregar. Cambiamos también aquí la vista. Se va a llamar agregar view. Va a recibir también el nav controller y el view model. Y el último, la ruta, sería editar. Cambiamos la vista. En este caso sería editar view model. Y para editar, desde nuestra vista de inicio, vamos a enviar los elementos del usuario, el ID y la contraseña que queremos editar. Para eso necesitamos enviar en la ruta esta información. ¿Cómo lo hacemos? Parecido a como lo haríamos por un método get. Ponemos una diagonal, abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a definirle el identificador que va a tener esta información. En este caso quiero mandar un ID. Ponemos después una diagonal, hacemos lo mismo, abrimos, cerramos llaves. También voy a enviar una variable usuario. Volvemos a poner una diagonal, abrimos y cerramos llaves. Y también voy a enviar una variable email. Después de eso, antes del cierre del paréntesis, vamos a ponemos los argumentos, arguments, que va a ser igual a un list of. Y dentro definimos cada uno de estas variables que vamos a enviar, como el ID, el usuario y el email. Entonces, por medio de un nav argument, le definimos el nombre que va a tener este argumento. Tiene que coincidir. ID sería ID. Vamos a crear otro con el usuario y uno más con el email. Entonces, en el name, ID. Y también hay que definirle el tipo de este elemento. Entonces va a ser type, va a ser igual al nav type, y si recuerdan es un tipo entero. Ponemos la coma, vamos a copiar esta línea, dos veces más la pegamos y modificamos. El que seguiría sería usuario y este va a ser un string type. Por último va a ser el email y también va a ser un string type. Ahora, al llamado del editar view, aparte de enviarle el nav controller y el view model, tenemos que hacer el envío de esa información. Entonces, por medio de it, que hace referencia al nav back stack entry, punto, usamos los argumentos. Para el ID le decimos que no puede ser nulo y vamos a obtener un entero, getInt, y le pasamos la llave o el identificador, en este caso sería ID. Y hacemos algo similar para los otros argumentos. A it.arguments. Estos pueden ser vacíos. Y va a ser un get string. Y su llave usuario. El último. It.arguments. Puede ser vacío. Get string. Y se llama email. Y con esto ya hemos terminado de definir nuestra navegación. Lo último que nos queda es corregir o crear nuestras vistas, tanto el inicio view, agregar view y editar view. Así que vamos a hacerlo. Empezaremos por la parte del inicio. Entonces en views, new, Kotlin class file, seleccionamos file y le damos el nombre inicio view. Va a ser un composable fun inicio view
y va a recibir los siguientes parámetros: el NavController y el ViewModel. Aquí vamos a hacer uso del scaffold y los parámetros va a tener un top bar. Abrimos llaves y va a ser un Center Aligned Top Add Bar. Nos pide el título. Vamos a primero acomodar. Ok, ahora sí en el título va a llevar un text, que por texto sería inicio view. Le vamos a definir un color a este texto. Entonces, coma color igual a color punto blanco. Vamos a poner que sea en negrita. Entonces va a ser un font weight punto bold. Ahora definimos los colores, pero para el top up bar. Entonces va a ser colors. Va a ser igual a top up bars defaults punto center aligned top up bar colors. Y dentro de los paréntesis, container color, hacemos referencia al material theme, punto el esquema de los colores que tenemos en la aplicación y que utilice el primario. Tenemos estos errores ya que necesitamos agregar la etiqueta experimental material 3 API. Ya nos quitó ese error y ahora sí podemos continuar. Después del cierre del top bar, ponemos una coma y vamos también a crear o a necesitar un floating action button. Abrimos llaves y dentro va a llevar el floating action button. Nos pide el evento onClick. Para este caso, cuando oprimamos este botón, queremos lanzar la vista para agregar un nuevo elemento. Entonces, hacemos uso de nuestro NavController y le decimos que va a navegar al ID o a la ruta que nosotros definimos en el NavManager. En este caso, queremos que nos mande la vista con el ID agregar. Después del cierre del onClick, ponemos una coma y vamos a definir el container color del floating action button. Hacemos referencia al material theme, al esquema de colores y también que va a ser primario. Por último, el color del contenido, content color, va a ser igual a un color punto blanco. Y vamos a definirle el icono que va a llevar dentro del floating action button. Entonces va a ser por medio de icon, image vector, y vamos a usar de icons.default.el_add. Y en content description vamos a poner agregar. Y con esto hemos terminado esa parte. Ahora donde nos marca el error en el padding values, vamos a llamar otro composable que se llamará content inicio view, el cual vamos a enviar los padding values que están por medio del it, el NavController y también el ViewModel. Y fuera de este composable lo vamos a crear. Entonces va a ser un @composable. Le damos el nombre a la función. Tiene que ser content inicio view. Y recibimos los padding values, el NavController y el ViewModel de usuarios ViewModel. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a dar aquí unos enters para que se pueda ver mejor. Nos da este error porque al parecer me equivoqué al importar aquí. Tiene que ser de usuarios ViewModel. Ahora sí, ya no tenemos ningún error. Entonces podemos continuar. Dentro de este composable vamos a crear una variable para manejar los estados. Entonces vas a ir vel state. Va a ser igual a ViewModel y el elemento state. Creamos ahora una columna, la cual va a tener el modifier igual a modifier.padding y pasamos los padding values que recibimos. Dentro de esta columna vamos a poner ahora un lazy column. Borramos estos paréntesis y ponemos unas llaves y definimos los ítems. En este caso va a ser de nuestro estado la lista de usuarios. Abrimos llaves y dentro vamos a definir una caja con las siguientes características. Va a llevar el modifier
igual a modifier.padding 8.dp 8.dp. Importamos y también va a llevar el fill max width, ya que queremos usar todo el ancho posible. Y dentro de estas llaves de la caja vamos a definir una columna, la cual también va a tener su modifier. Va a ser igual a modifier.padding. En este caso lo vamos a poner de 12.dps. Y dentro de esta column ya definimos como tal la parte que se va a mostrar. Entonces va a ser text. Y en el texto vamos a hacer referencia al elemento y en su atributo usuario. Nada más, vamos a hacer otro text que también va a llevar un texto y va a ser igual a it.email. Y vamos a agregar unos icon button, más que nada para poder lanzar nuestra vista de editar el elemento. Y también vamos a agregar otro para poderlos borrar. Entonces después del icon button en el on click, darle un poquito de acomodo a este asunto. Vamos a hacer el llamado a nuestro nav controller, navigate. Y aquí vamos a enviar la vista editar. Y si recuerdan, podíamos enviar los parámetros. Para esto vamos a hacer signo de dólar, abrimos y cerramos llaves y pasamos la información que se va a enviar. En este caso it.id, fuera del cierre, diagonal, signo de dólar, abrimos y cerramos llaves, it.usuario. Y por último, diagonal, signo de dólar, abrimos, cerramos llaves, it.email. Y ya estamos enviando las variables hacia la vista de editar. Con esto nada más hemos definido la acción del icon button. Vamos a definirle ahora el icono que va a mostrar. Entonces va a ser un icon de image vector y hacemos referencia a icons.default.edit para que use una especie de lápiz como icono. Y en el content description, editar. Ahora vamos a hacer otro icon button, pero para el evento de borrar. Volvemos aquí a acomodar. Y en el on click vamos a decirle que de nuestro view model use la función borrar usuario. Y vamos a pasarle el elemento al que estamos haciendo clic. En este caso sería it. Y nada más. También vamos a definirle el icono que va a mostrar. Entonces va a ser icon. Usamos el image vector, que va a ser de icons.default y .delete. Y en la content description le podemos poner borrar. Y ya con esto hemos terminado nuestra vista de inicio. Podemos cerrarla. Y aquí en el nav manager ya podemos importar esa función. Ya nos quitó el error. Ahora nos faltaría el de agregar view y editar view. Entonces vamos a crearlo. En views, new, call link class file, file. Y se va a llamar agregar view. Va a llevar un composable. La función va a ser agregar view. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a recibir como parámetros el nav controller y el view model de usuarios view model. Dentro de esta función vamos a usar también un scaffold, donde también vamos a definir un top bar. Va a ser un center aligned top add bar. En el título le vamos a definir un text. Y por texto le vamos a poner agregar view. Le definimos el color, que va a ser igual a color.blanco. Y el tamaño, entonces va a ser un font weight de fontweight.bold. Después de definir el texto, vamos a ponerle los colores, pero vamos a darle aquí algo de acomodo, coma. Vamos a darle el color, colors, va a ser igual de top add bar defaults.center aligned top add bar colors. Dentro de los paréntesis va a llevar el container color y material theme.color esquema y el primario. Por último le vamos a definir que queremos
usar o que muestre el icono de la flechita para regresar a la vista anterior. Para eso tiene el elemento navigation icon y dentro definimos un icon button, el cual nos va a pedir que definamos la acción de ese icono o de ese botón, y va a ser la siguiente. De nuestro nav controller vamos a cerrar y regresar a la vista o al elemento anterior a abrir este. Entonces por pop back stack. Y dentro de este icon button definimos el icono que va a mostrar. Igual de icons image vector. Y hacemos de icons.default.arrow back. Content description le podemos poner regresar. Y el color por medio de tint lo definimos como blanco. Entonces sería color.white. Listo. Nos muestra estos errores porque hay que ponerle el experimental material 3 API. Ya nos quita los errores. Y tenemos aquí en el padding values, vamos a llamar a otro composable. Se llama content agregar view. Y vamos a enviarle los padding values, nuestro nav controller y el view model. Fuera de este composable lo creamos. Sería un composable fun content agregar view y va a recibir it, que son los padding values, nuestro nav controller y nuestro view model de usuarios view model. Ya nos quitó el error en el composable agregar view, entonces podemos continuar. Y aquí vamos a definir dos estados. Entonces va a ser var usuario by remember y va a ser un mutable state of, y por default va a ser un string vacío. Importamos hasta que nos quite el error. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el email. Ahora vamos a crear una columna, la cual va a tener las siguientes características. El modifier va a ser igual al modifier punto padding. Usamos los padding values que recibimos. También un padding top, ese sí ya va a ser definido por nosotros, de 30.dps. Importamos y también que utilice el tamaño completo de la pantalla, fill max size. Y la alineación va a ser un horizontal alignment, va a ser alignment center horizontally. Y dentro de las llaves definimos ahora sí los campos. Va a ser un outline text field. Nos pide el valor y la acción o el evento para cuando el valor cambia. En value vamos a usar nuestro estado usuario. Cuando detecte algún cambio en el valor, les decimos que a nuestro estado usuario va a obtener el nuevo elemento. Vamos a ponerle la etiqueta que queremos que muestre. En este caso va a ser label. Abrimos llaves y un text. Y le ponemos que muestre usuario. Después vamos a modificar sus elementos. Va a ser modifier punto fill max width, todo el ancho posible. Y vamos a ponerle aquí una separación por medio del padding horizontal de 30 dps. Y también otro padding en la parte inferior de 15 dps. Nos muestra un error porque nos falta agregar el experimental material 3 API. Lo importamos, ya nos quitó el error. Y vamos a copiar este outline text file. Necesitamos otro más. Y cambiando aquí el value por email. El onValueChange. Email va a ser igual a it. El texto va a ser email. Y lo demás queda exactamente igual. Ahora vamos a definir el botón para que lance el evento de agregar. En este caso va a ser un button, el cual nos pide definir el evento onClick y va a llevar lo siguiente. Entonces vamos a crear una variable que va a ser un objeto usuario. Lo inicializamos de nuestra clase usuarios y si recuerdan nos pide los elementos ID, usuario e email. El ID
no lo vamos a definir ya que lo pusimos que es autogenerado. Entonces podemos nada más enviar lo que sería el usuario, va a ser igual al usuario, y el email que va a ser igual al email que estamos definiendo. Después de crear este objeto usuario, vamos a llamar al viewModel y el método agregar usuario pasando dicho objeto. ¿Y qué queremos hacer después? Cuando se agregue, regresar a nuestra vista de inicio. Entonces va a ser un navcontroller.backstack y con eso terminamos de definir esa acción. Ahora vamos a ponerle el texto al botón. Entonces va a ser dentro de las llaves text y le definimos agregar. Y ya con esto hemos terminado lo que sería nuestra vista de agregar view. Regresamos al Nav Manager, nos ubicamos y ya podríamos importarla. Y lo único que nos falta es editar view, que básicamente podemos copiar nuestro agregar view, copiamos todo y creamos el nuevo elemento views new calling class file, file, y se va a llamar editar view, si no me equivoco. Editar view, exactamente. Pegamos y vamos a corregir aquí los errores. Empezamos con fun, se llama editar view, ya nos quitó ese primer error. Ahora, si se fijan, estamos enviando estos argumentos. Hay que recibirlos en esta parte. Entonces, después del usuario viewModel, coma ID, es un entero lo que va a recibir el usuario, que va a ser un string, y el email, que también va a ser un string. Y si regresamos a nuestro Nav Manager, ya podemos importar. Y nos sigue marcando errores, pero en el usuario y el email. Y esto es porque le estamos aquí definiendo que pueden ser argumentos o elementos que van vacíos. Y aquí no le estamos dando esa característica de que pueden llegar vacíos. Para eso nada más en la definición del tipo le ponemos el signo de interrogación. Y con eso ya en nuestro Nav Manager nos ha quitado los errores. Entonces podemos continuar en Edit View, modificando lo que necesitamos o lo que nos hace falta. Scaffold lo vamos a ocupar, el top bar también. Aquí en el texto del title le ponemos editar view, lo vamos a dejar exactamente igual. Y aquí en los padding values vamos a cambiar porque vamos a llamar al content editar view. Y vamos a enviar it, que son los padding values, el nav controller, el view model y las variables ID, usuario e email. Modificamos este composable, entonces va a ser content editar view. Después del view model vamos a recibirlos, el ID de entero, el usuario, un string que puede ser vacío, y el email que también es un string que puede ser vacío. Dentro también vamos a ocupar estos estados del usuario y el email. En la columna la dejamos exactamente igual y en el outline text vamos a cambiar. En el value usuario vamos a usar el operador Elvis para que cuando no reciba ningún elemento ponga un string vacío. En el onValueChange lo dejamos igual, la etiqueta igual, todo esto se queda igual y vamos también a cambiarlo aquí en el email. Que con el operador Elvis, cuando no tenga información, quede un string vacío. El resto de ese outline text fields queda igual. Y donde vamos a cambiar va a ser en el button. En el método onClick creamos también el objeto usuario, pero aquí sí vamos a mandar el parámetro ID, porque aquí sí lo estamos obteniendo y va a ser con el que vamos a identificar en nuestra base de datos y hacer la actualización correspondiente. Entonces va a ser ID, va a ser igual a ID y ya tenemos ese objeto. Después de crearlo, vamos a decir que estos no pueden ser nulos y después vamos a hacer el llamado a nuestro viewModel y la función de actualizar usuario, mandándole el objeto que corresponde, que en este caso sería usuario. Y después que nos cierre esta vista y nos regrese al image view por medio de navcontroller pop back stack. Y por último aquí en el text
le vamos a poner que sea editar. Ya hemos terminado también la parte de editar. Ya lo podemos cerrar. Ya también podemos cerrar aquí, agregar view. Ya no tenemos ningún error en el Nav Manager. Nos faltaría modificar nuestro punto de entrada, que en este caso es el Main Activity, que tiene todavía nuestra estructura de cuando creamos el proyecto. Entonces vamos a modificarlo. Borramos aquí el greeting y el composable que está, lo borramos. Y ahora dentro del set content, en las llaves, vamos a crear la variable para nuestra base de datos. Entonces va al database, va a ser igual a room.databaseBoiler, le pasamos el contexto, le pasamos la clase donde definimos nuestra base de datos, en este caso va a ser class Java. Le definimos también el nombre que va a llevar nuestra base de datos, va a ser db-usuarios, y le decimos que esto lo construya. Ahora necesitamos definir nuestro DAO. Val DAO es igual a database. Y hacemos referencia a la función usuarios DAO. Con esto podemos hacer el llamado a los elementos para crear, actualizar, leer y borrar. Ahora vamos a crear nuestro viewModel. Entonces va a ser val viewModel, va a ser igual, y creamos la instancia usuarios viewModel pasándole el DAO. Por último, vamos a crear la instancia para nuestra navegación. Entonces va a ser nav manager y nos pide el viewModel. Le mandamos el que hemos creado. Y prácticamente con esto ya hemos terminado todo el proyecto. Vamos a ejecutarlo en nuestro emulador para ver que todo esté funcionando de forma correcta. Nos abre nuestra aplicación y efectivamente vemos que nos abrió nuestro inicio view. No tenemos ningún elemento, entonces vamos a agregar. Le damos aquí al Floating Action Button, nos lanza la vista de agregar y vemos que tenemos la fecha para regresar. Si le damos, nos regresa. Entonces, vamos a darle al Floating Action Button y tenemos para agregar el usuario y el email. Vamos a agregar uno, por ejemplo, Sergio, y el email va a ser sergio@local.com. Le damos al botón de agregar, nos cerró la vista del formulario para agregar y nos regresó al inicio view y ya tenemos ese registro. Vamos a agregar otro, por ejemplo, Laura, y por email laura@tiendita.com. Agregar, y efectivamente está funcionando la parte de lectura y de agregar. Vamos a modificar, por ejemplo, Sergio no nos está mandando la información. Vamos a revisar por qué. Nos vamos a ver al Edit View y... ok, es porque estamos inicializando nuestros estados con una variable vacía. Entonces vamos a definirle aquí que va a inicializarse por default con la información que estamos recibiendo. Entonces va a ser usuario e email. Volvemos a ejecutar. Le damos otra vez al botón de editar. Y ahora sí ya me está mandando la información correctamente. Entonces, por ejemplo, modificamos el email para que sea, en vez de local, sea tiendita.com. Le damos al botón de editar. Y efectivamente me ha actualizado la información del registro. Y si queremos borrar, efectivamente lo he eliminado. Y como vemos, funciona correctamente. Hasta aquí vamos a dejar el video. Ha sido un poquito largo, pero espero les sea de utilidad. Y recuerden, si les ha servido, le ha gustado, pueden apoyarme dando like, suscribiéndose y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.